Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa sostenido suspendido segunda. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. En el caso de un acorde suspendido segunda, lo que hacemos es sustituir el tercer grado, ¿vale? Vale. Se supone que un acorde mayor o menor está formado por el primer grado, el tercer grado mayor o menor dependiendo de si el acorde es mayor o menor y la quinta justa. Pues si nos comemos ese tercer grado y no lo hacemos y en su lugar hacemos una segunda, lo que vamos a provocar es una pequeña tensión que pide que vayas al acorde mayor o menor según el contexto de la canción que estés tocando y le da mucha riqueza al sonido del acorde. A mí personalmente me gustan mucho los acordes de tipo suspendido segunda. Si un acorde de, por ejemplo, Fa sostenido mayor está formado por Fa sostenido, La sostenido y Do sostenido, si lo que queremos hacer es una segunda, la segunda de Fa sostenido sería Sol sostenido, ¿no? Pues tendríamos que hacer Fa sostenido, Sol sostenido y Do sostenido. Y ahora que sabéis las notas que lo componen, vamos a aprender a ponerlo en el mástil, ¿vale? La manera más habitual en poner este acorde, por ejemplo, sería con la tónica en la cuarta cuerda. Haríamos una cejilla, o media cejilla en realidad, porque solo abarcamos 4 cuerdas, de la cuarta a la primera. En el cuarto traste, porque tenemos aquí nuestro Fa sostenido, ¿vale? Y metemos con el dedo 3, cuerda 3, traste 6. Y con el dedo 4, cuerda 2, traste 7. Y para hacer nuestro Sol sostenido, lo tenemos en la primera cuerda gracias a la cejilla. Ahora viene una posición que por ser el acorde de Fa sostenido a lo mejor no se pone tan habitualmente, porque hay que subir mucho en el mástil, pero que a mí personalmente es la que más me gusta para hacer este acorde, ¿vale? Que sería con la tónica en la quinta cuerda. Buscamos nuestro Fa sostenido en la quinta cuerda, que está en el traste 9 de la quinta, ¿vale? Vale. Y montamos con el dedo 3, traste 11, cuerda 4, y con el dedo 4, traste 11, cuerda 3. Aprovechamos la cejilla para que suenen nuestro traste 9 en la segunda y en la primera. Y si queréis hacerlo con la tónica en la cuerda 6, hay una posición que podéis hacer también que es muy bonita, ¿vale? Lo único que os complica que la quinta y la cuarta cuerda no deberíais hacerlas sonar y cuesta un poco taparlas. Pero para arpegiar, por ejemplo, está genial esta posición. Traste 2, cuerda 6, ¿vale? Con el dedo 2. Con el dedo 1, traste 1, cuerda 3. Y con el dedo 3 y el dedo 4 nos vamos al traste 2 y hacemos cuerdas 2 y 1. Si queremos tratar de que no suenen ni la quinta ni la cuarta y aún así podamos tocar, no voy a decir tocar todas las cuerdas haciendo énfasis en ellas, pero sí por lo menos que no se nos escapen notas que no son. Lo que tendríamos que hacer es arquear menos este dedo, el dedo 2, y así tapamos la cuerda 5. Y subir un poquito el dedo 1, ¿vale? Para que toque la cuarta y la tape también. Y ahí te evitas que suenen. Y aquí lo tendríais. Fa sostenido, suspendido segunda. Vale, sed buenos.